Y en ese trayecto, pues bueno, he hecho muchos sectores, muchos éxitos, muchos fracasos. Y a partir de ahí, pues bueno, te da una perspectiva y un conocimiento del sector de la empresa en general, que es lo que al final te hace saber cada vez invertir mejor y tomar mejores decisiones. Pues a eso vamos, a que nos ayudes a tomar mejores decisiones. Y desde el punto de vista del emprendedor, hay muchas cosas que nos inquietan, ¿no? O que inquietan en general a todos los emprendedores. Y hablamos no solo de emprendedores, sino de cualquier profesional que quiere iniciar un nuevo proyecto o de una empresa que quiere escalar. Pero a mí me interesa tu punto de vista desde la posición de inversor. ¿Qué puntos son los que más valoras a la hora de elegir un proyecto? Y creo que uno de los puntos, que sé que hay muchos, pero uno de los puntos más importantes es el equipo, ¿no? La persona que te presenta ese proyecto. Bueno, claro, al final es el epicentro. O sea, no existe proyecto todavía hasta que la inteligencia artificial no diga lo contrario, que no hay alguien detrás. Entonces tienes que, pues eso, conocer la trayectoria de la persona, saber si solamente es pasión, si es algo temporal, si es una persona que además, pues eso, ves que tiene buenos valores, que puedes coincidir y que cuando las cosas vayan mal, porque casi siempre suelen ir mal un tiempo, es una Vaya, persona que responde. no nos Bueno, desanimes. hay, siempre hay, ya es una cuestión, muchas veces de expectativas, pero es difícil que un proyecto salga siempre, siempre, siempre bien. Pero ahí te vas dando cuenta y entonces tienes que analizar, pues eso, la persona que lo lidera, si es una persona bueno, que ante las situaciones incómodas va a saber responder, si aguanta la presión, si la idea solamente es idea y tiene esa capacidad de honestidad de abrirse a nuevas habilidades que va a necesitar, porque al final, cuando los proyectos van creciendo, van necesitando de nuevos elementos, ya sea más financiación, ya sea meter más equipo, ya sea ganar nuevas habilidades de venta, de lo que sea. Entonces, si esa persona tiene esa humildad y honestidad para poder hacerlo. Entonces, y todo se basa en la persona, porque al final siempre hay alguien liderando. Muchas veces la gente dice los equipos, pero tarde o temprano, y tú esto lo sabes también muy bien, el trabajo recae, ¿no? O la responsabilidad, mejor que el trabajo, la responsabilidad recae sobre alguien, ¿no? Que es la persona la que lidera. Entonces, es súper importante que esa persona tiene que estar muy alineada con su propio proyecto, alineada con la inversión y alineada con todo lo que se va a encontrar en el mercado y en el sector donde va a estar, ¿no? Sí, además, bueno, estás hablando directamente de la persona. Me imagino que es porque tú detectas ese valor, ¿no? Me imagino que en tu experiencia hablando con emprendedores, las ocasiones que has tenido, has detectado ese compromiso que estás diciendo, ¿no? Pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo detectas? Tengo un amigo que es inversor experto en startup. Yo invierto en cualquier tipo de negocio, ¿eh? Pero él es experto en startup y dice que él tiene que pasar la prueba de la cerveza. La prueba de la cerveza, como él dice, que es que intenta estar un fin de semana o intenta estar unos días con esa persona y lo mete dentro de su filtro, ¿no? Entonces, dentro del Ujú. filtro, pues evalúa todo esto. Yo me fijo más en trayectoria y también debo reconocer que muchas veces he llamado al entorno de esa persona o he estado mirando un poco su historial, le he preguntado y ahí también te vas dando cuenta. Por eso es tan importante que la gente intente dejar los menos cadáveres posible en su vida, porque al final, claro, cuando uno va a invertir y va a poner su tiempo, ya no es solamente su dinero, está poniendo su tiempo también y está poniendo su energía y está poniendo su pasión. Tienes que investigar un poco a la persona. Entonces, aquí es súper importante, pues eso, que cuando vayas atrás y te pongas a mirar atrás, digas, ostras, pues, hostia, es una persona, es buena persona, no dejó a nadie, no estafó a nadie. Ya, Cuando llegó el momento o sea, al final es súper importante porque hace 5 o 10 años atrás, el sector de las inversiones se volvió loco, y esto lo viviste seguramente, ¿no? Entonces todo el mundo había gran capacidad económica, empezaron a salir las startups y todo el mundo quería invertir en startups. Cada día es más difícil, o sea, es un sector que cada vez se profesionaliza más, cada vez hay más palabrejas del sector de los negocios, de las inversiones, porque se ha profesionalizado, porque hubo mucha gente que se aprovechó de esa ola y estafó, engañó, cogió claro. dinero y se fue. Entonces sí que hay un nivel muy chulo, para mí es algo muy positivo de profesionalidad.
Y en ese nivel de profesionalidad, pues ya ves a la persona. Ya ves, por ejemplo, también te tienes que fijar mucho, pues, el entorno que tiene. Si es un entorno de decir, ostras, y es una persona que sabe mucho del sector, eso también es algo muy positivo. Entonces, al final, esa persona va a liderar un proyecto, va a liderar tu inversión. O sea, tienes que tener un conocimiento. Entonces, para ti, ¿qué es lo más importante, aparte de la persona, que es lo primero que ves, ¿no? ¿Qué es lo más importante para invertir en un emprendimiento? Mira, sobre todo me fijo en dos variables, ¿vale? La primera variable ya hemos un poco despejado, ¿no? Que es la persona, que es la persona que va a liderar y que tú al final tienes que depositar tu confianza en esa persona. La siguiente para mí es el mercado y el sector. Poca gente piensa en esto. Ya, Entonces, todo el mundo quiere esto, todo el mundo me lo va a quitar de las manos. En este sector todo es genial, todo es maravilloso. Yo hago mucho estudio de mercado. Entonces, si yo meto un sector o si me meto un producto, pues me gusta mucho saber realmente, oye, pero ¿esto por qué crees que todo el mundo tiene esta necesidad? Pero ¿has podido hacer un beta tester? ¿Has podido mirar? ¿Has hecho encuestas reales? ¿Realmente el mercado está pidiendo esto o crees tú que el mercado está pidiendo esto, ¿no? Entonces, hay una frase muy buena, muy buena, que dice que lo importante de la hamburguesa no es la hamburguesa, sino es un mercado hambriento. Entonces, yo me fijo mucho en el mercado y el sector. Y dentro de la variable mercado y sector, me fijo la tendencia del sector y la tendencia del mercado. Si es una tendencia 5 años, 6 años, 7 años, porque puede haber una innovación disruptiva que te pueda cargar un poco el mercado, como está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? claro, Si yo ahora tuviera que invertir, por invertir en según qué tipo de negocios, sé que la inteligencia artificial va a llegar, pues seguramente no invertiría. Entonces miro muchos sectores y establezco mucho este tipo de paralelismo. Y después el número tres, que es una cosa que también me ha dado grandes resultados, es evaluar los puntos de fricción de utilizar ese tipo de idea, servicio, tecnología, producto, lo que sea. Entonces, ¿qué grado de dificultad? Porque mucha gente dice, no, esto voy a innovar o voy a crear, la palabra innovación también se sobreutiliza, o sea, no hace falta sí, innovar demasiado, o sea, hay sectores que funcionarán siempre y que podemos crear proyectos impresionantes a través de esto. O sea, lo que se llaman los boring business, que son negocios aburridos. O sea, no hace falta ya, crear aquí la NASA. Puedes coger un negocio muy aburrido y puedes ganarte muy bien la vida generando un proyecto de valor sobre él, ¿no? Entonces, lo que decía de la fricción es básica y aquí mucha gente se cae, ¿no? Por ejemplo, entre que tú le dices a un cliente, ya sea B2B o B2C, el tema de decir, oye, si haces esto, el producto o servicio te dará valor. O en el B2C decir, oye, pues una vez que coges esto, el tiempo que vas a demorar entre que lo haces hasta que lo tienes es así de pequeño. Entonces, he visto proyectos en los cuales traen mucho lo que se llama fricción. Entonces, a un ujú, emprendedor que esté escuchando esto, le diría que estudie mucho la fricción. ¿Qué es la fricción de este tipo de proyecto? Hay mucha fricción, hay poco fricción. Y entonces, en función de esto, ya ahí sí que ya generar el proyecto. Entonces, mucha gente sobreestima. El otro día, por ejemplo, hay un proyecto que me llegó muy chulo, el tema bueno, las propiedades de vecinos, pues tienen muchos problemas. Entonces, estas personas, mm, que la idea no es mala, pero decían, bueno, pues vamos a crear una app para que todo tal, que la idea es muy buena, pero claro, para mí me genera mucha fricción. Tienen que claro, abrir una cuenta en un banco que no tal, todos los vecinos, la gran mayoría de vecinos se tiene que cargar. O sea, había muchos puntos de fricción claro. que puede ser que salga, pero yo intento evitar esto. O sea, por un lado la persona, por otro lado el mercado y el sector, hay que volverse un especialista en el mercado y sector, y la tercera es si tiene mucha o poca fricción el proyecto. Para un emprendedor es muy importante elaborar un mínimo producto viable, ¿no? Siempre hablamos que cuando un emprendedor inicia su proyecto tiene que tener ese mínimo producto viable que sea, como dice la palabra, viable, es decir, que lo puedas lanzar con poco dinero y que te dé un cierto retorno para valorarlo con el testeo en el mercado. ¿Por qué es tan importante lanzar ese mínimo producto viable antes de escalar o de iniciar en serio, digamos, tu negocio? Para mí es fundamental. Y es fundamental ¿por qué? Porque nuestra cabeza nuestra mente no está preparada para ciertas cosas. Y una de ellas es para controlar nuestras emociones.
Entonces, y tú que eres experta en esto y tú tienes gente que ayudas y mentorizas y que les estás ayudando en ese proceso tan complicado, que es esto de emprender, eh, la gente genera unas expectativas muy altas, pero que se hunden muy rápido también. O sea, somos Claro, como, ¿sabes? Como, estamos ahí con como los platillos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente se viene muy arriba, la típica frase, te vienes muy arriba, genera unas expectativas demasiado altas. Y claro, eso, el producto mínimo viable te enfrenta al mercado sin tener que meter demasiado la pata, ¿vale? O sea, no, yo a todo el mundo le aconsejo mucho esto porque, pues, una manera mejor de por 5 10 15 20 mil euros poder probar algo, lo que sea. Hay otra gente que no, que pide el crédito, se lanza, pide ya. 200 300 busca inversores y tal, y a lo mejor cuando lanza el mercado, el sector ha podido cambiar, no ha sabido acertar o ha generado demasiada fricción y no te funciona, ¿no? Entonces, para mí el producto muy viable es como la entrada, ¿no? Como la entrada del espectáculo. O sea, hasta que no tengas esto, no puedes entrar dentro. Entonces, yo Sí, creo que es algo fundamental, básico y casi te diría que de obligatorio cumplimiento para alguien que realmente busque inversión. O sea, hay que decir, oye, no es lo mismo decir que tienes una idea, que tengo una idea que ya he testeado con 20 personas, 30 personas, 40 clientes, o sea, muy bien pequeñito, pero que ya te demuestre, pues que hay gente que está muy interesada en tu producto y que puedas demostrar unos datos, decir, hostia, mira, es que esto lo hemos probado con 50 personas y el 80% lo ha cogido y el otro claro. 20% no ha dicho que lo cogerá. Entonces, es básico esto, o sea, para mí es fundamental. Sí, porque además, a ver, a veces tenemos la idea equivocada de cuál es ese mínimo producto viable y tú lo has explicado muy bien. A lo mejor es un testeo de 50 personas, de las cuales un 80% les ha gustado, ¿no? Quizás lo que dices tú es muy, muy sensato de no lanzarte a coger dinero. Que igual lo tienes fácil, igual el dinero es de tu familia o alguien te lo presta fácilmente, pero sin probar realmente ese testeo en el mercado, porque además el mercado te va a decir por dónde tienes que ir, porque suele pasar que tú tienes una idea y quieres eso, y el mercado te dice, bueno, pero es que de esto a mí me ha gustado solo esto, ¿no? Y cambias, ¿no? ¿Te ha pasado algún caso de que te demuestre Sí. cómo gana ese producto mínimo viable? Mucho. Y es más, yo en los proyectos en los cuales creo, porque también creo proyectos, pero sobre todo los que invierto, eh, lo más interesante para mí son los primeros 3 4 meses, porque es ahí Ya. donde tienes un feedback directo. Y entonces entra el famoso pivotar, que es una palabra muy, Mm. muy emprendeduril, ¿no? Del tema de decir, ahora Sí, pivota, ¿no? Y pivotas pues está bien, porque al final pivotar te das cuenta de que hay cosas en el mercado, pues que son más interesantes para tu cliente o para el sector donde vas a trabajar. Entonces, sí, por ejemplo, pues te podría contar, ¿no? Una empresa de neumáticos hace poco tiempo, ¿no? Pensamos que el modelo de negocio era el tema de cambiar neumáticos y nos hemos dado cuenta de que hay un sector que está creciendo más, que es el sector de la compra-venta de coches, en los sí, cuales tienen un servicio que necesitan mucho. Lo explico rápido así. Entonces, el servicio es que ellos, cada vez que van a entregar un coche, el típico FlexiCar y todas estas, tienen que entregar pues el documento conforme el coche está bien, freno, sí, neumáticos, tal, tal, tal. Claro, el precio que tú estás trabajando, una rueda normal, a lo mejor es de unos 45 una hora, pero cuando estás haciendo el tema de pasar el filtro, por decirlo de una manera, de un coche, estamos en 25 30 35 minutos. Entonces, claro, al mismo proporción de tiempo que es un taller, sí, le estás sacando una rentabilidad mayor y además no tienes problemas de impago, porque estás trabajando para grandes compañías. Entonces, ahora tienen cola. Entonces, es sí. algo que llama poderosamente la atención porque, si te fijas, es un negocio aburrido el de los neumáticos. Fíjate como algo de innovación hace que ya cambie. Entonces, la pivotación fue esta. No solamente ir a Sí. este sector, sino empezar a explorar nuevas oportunidades, hablar con diferentes agentes, que en este caso fueron Mm. las empresas de compra-venta de coche, y ahí tienes el resultado. Ese es un claro ejemplo y hace poco tiempo. Sí, además, enlazando un poco con lo que decías al principio, lo que sucede es que a veces, claro, hay sectores, ¿no? Que están copados, ¿no? Y la gente quiere buscar una idea original o hacer algo distinto y realmente no hace falta. A lo mejor es aplicar esa innovación, darte cuenta de cómo está progresando el mercado, ¿no? Analizar las tendencias y ver por dónde va y aportar, ¿no? Esa pequeña innovación que te va a ayudar a desarrollar dentro de un sector que ya existe, como en este caso de compra-venta de coches, y hacer algo nuevo y distinto.
yo tenía una emprendedora que quería, estaba muy obsesionada con buscar clientes que necesitasen su idea, ¿no? Entonces yo le dije, vamos a ver, tú no tienes que buscar a los clientes, tienes que atraer a tus clientes, ¿no? Eso desde el punto de vista del marketing es así. Y yo le decía, a ver, tu idea es muy disruptiva, pero hay tendencia. Entonces, lo único que tienes que hacer es abrir la grieta, ¿no? Y claro, yo notaba un miedo tremendo ante eso, porque ella tenía esa intuición de que su idea era buena, pero no veía que en el mercado existiese la idea. O sea, era como un poco al revés, ¿no? Entonces, claro, en esa situación ella estaba como atemorizada. Entonces, lo primero que pensó es que tenía que gastarse dinerales en marketing. Y yo le dije, vamos a validar tu idea primero, ¿no? Vamos a lanzarla, ¿no? ¿Qué opinas? Porque es una situación curiosa y un poco distinta, ¿no? Bueno, a ver, en ese caso en particular es algo, pues como bien dices, es distinto lo que suele, la gente que suele llegar. Por eso es tan importante que trabajen con gente que les ayude como tú, porque muchas veces no, o sea, cada empresa para mí es una casuística, cada persona es una Sí. casuística, cada sector es una casuística, el sector puede cambiar de una ciudad a otra. O sea, hay muchas casuísticas porque si no, si hubiera un manual sería fácil. Pones el Mm, manual y ya está, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, lo interesante es fíjate, ella decía, ¿no? O te lo comentaba, o tú te diste cuenta de que tenía un miedo, ¿no? claro. Entonces, al final vuelvo otra vez a las emociones. Aquí parece que no es que sea un juego de números, pero es un juego de emociones, casi todo. Mm, Entonces, fíjate cómo ella se tiene que enfrentar a este tipo de situaciones en las cuales pues, el mercado es diferente, es totalmente, es opuesto, ¿no? A lo que se encuentra la gente habitualmente. Entonces, interesante aquí, primero, cómo resuelves esto, o sea, cómo lo resuelves, cómo creativamente lo estás resolviendo, y después la gente infravalora el poder del dinero y no de la creatividad. Una de las cosas que nos está claro. dando nuestros tiempos actuales es que, por ejemplo, ya no es una cuestión de invertir mucho más dinero en marketing o en ventas o lo que sea. Mm, Se trata de ser creativo, de tener una idea, de trabajar el uno contra, o sea, uno a uno, el famoso boca a boca que parece que se haya perdido, porque cada vez hay más ruido en redes sociales o cada vez hay sí. más ruido en general. Entonces, en este tipo de caso en particular que comentas, pues es interesante que esa persona primero se centre y después de centrarse diga, oye, hay muchas maneras de hacer marketing, no tengo que gastarme 300.000, 400.000 euros en marketing, porque hay otra cosa también que es otro problema. La gente infravalora el poder de ganarte muy, muy bien la vida. Y parece que Claro, todo el mundo tenga que montar multinacionales, ¿no? Tú puedes ganarte la vida excelentemente bien sin nada del otro jueves tampoco. No tienes que crear ahí una super claro. empresa con muchos trabajadores, con cosas de estas, ¿no? Pero sí, sí que es interesante eso. Y después que se apoyen en gente como tú que realmente les ponga en su sitio y diga, o sea, no te preocupes, que esto es lo que te está Mm. pasando, vamos a cambiar. Porque a lo mejor en ese cambio, gracias a un asesoramiento tuyo, pues se quita de arruinarse, arruinar su familia, arruinar inversores que han confiado en ella también. Porque al final las hostias Bueno, hay que pegar gordas también, ¿eh? no me des tanta responsabilidad. Bueno, vamos a otro tema súper importante y son los famosos OKRs, ¿no? Esa especie de cosa, de ente que los emprendedores escuchan, ¿no? Y que, a ver, muchos no saben lo que es, pero que dan como miedo, ¿no? ¿Y cuáles son los OKRs que valoran más los inversores? ¿Qué me cuentas sobre los famosos OKRs? Mira, el otro día me preguntaron qué era un OKR en el gimnasio. Y te voy a contar una cosa muy divertida. Y más que nada porque había publicado algo yo, creo que en mi página web y tal, de los OKRs. Y me hizo mucha gracia. Y había hay un chico ahí que siempre viene con una libreta y se va apuntando todo lo que, termina el ejercicio y se la pone. Tanto en pecho, tanto el día, tal, no sé qué se monta. Digo, un OKR es esto. Muy Un OKR bien. es un Objective Key Results. O sea, al final es meter un objetivo a un resultado. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Entonces, es importantísimo que el inversor sea capaz de, junto con el mentor o con la persona que está trabajando con esa persona, marcar una serie de objetivos que sean realistas, por un lado, que sean estimulantes también por otro, pero que entren dentro de un ecosistema en el cual el inversor quiera estar. Por ejemplo, para mí es más importante marcar un Objective Results al principio sobre un testeo de mercado o un testeo Ujú. sobre el modelo de fricción,
que más que si has vendido más, si has tenido más visitas, lo que sea. O sea, para mí en la primera fase es esta. Las segundas suelen ser muy claras. Pues en este caso, cuántas llamadas es capaz de hacer o cuántas prospecciones, que se lleva tanto la palabra, es Sí. capaz de hacer en un día, en 2 días, en 3 días. Ujú. Entonces, es ir metiéndole objetivos. Entonces, lo interesante de los OKRs es que son objetivos. Una Claro. vez que los estableces con la persona, son objetivos. ¿Vale? ¿Qué OKR nos metemos esta semana? Vamos a plantear el tema de hacer, yo qué sé, 70 correos electrónicos que sean contestados por nuestro cliente objetivo. Pues ahí tienes un OKR. ¿Has hecho los 70? Sí. ¿Qué te han contestado? O sea, pues me han contestado de los 100, 63. Vale, te paras. Analicemos por qué no hemos llegado a 70. Porque a lo mejor la métrica era muy exagerada, porque el público no lo está contestando, por muchas cosas. Entonces, yo creo que objetivar todo es un juego de números en los Ujú. cuales te ayudan muchísimo a crecer y te ayudan pues a plantear. Entonces el inversor cuando ve uno caer bien hecho, decir, ah, vale, mira, han hecho tantas llamadas. En vez de, tenemos un ROA de no sé qué. No, a ver, Ya, explícame, ya, pero sí te ¿cómo entiendo. aquí? ¿Has llegado haciendo tal, todo esto? Ah, vale, perfecto. Ah, ¿has hecho todo esto? Entonces ahí demuestras dos cosas, que ya trabajas en tu propio proyecto, que no es una idea que se te viene, sino que la has testeado y a partir de ahí pues podemos marcar otro tipo de carreras cada 6 meses, una vez que el proyecto ya está en inversión. Oye, pues cada 6 meses miramos cuánto hemos hecho de esto, cuántos hemos hecho del otro. Entonces ahí también el emprendedor se enfrenta a situaciones en las cuales tiene que presentar números, Claro. no sensaciones. Sí, sí, no, el ejemplo que has puesto del chico del gimnasio es tal cual y la verdad es que yo creo que, aunque suena un poco raro, una vez que se explica bien, es una forma de bajar el proyecto a tierra, ¿no? De hacerlo real, ¿no? De decir, a ver, es como ese deportista, mira, yo quiero correr la maratón, pero tengo que prepararme, ¿no? O sea, tengo que hacer, o sea, no voy a correr mañana, tengo que estar un año con pequeños hitos, entrenamiento diario, semanal, una serie de OKRs que cumplir para estar preparado para correr esa maratón. Y además, Déjame sí, apuntillar una cosa, perdona, que acabas de decir una cosa súper interesante y lo hilo con la primera parte. Cuando nos vamos al primer punto, ¿no? Al emprendedor puro y duro, yo para mí es como realmente si te comprometes con las cosas, ¿no? O sea, realmente la historia, un OKR demuestra tu compromiso. Entonces, creo que claro, los emprendedores tienen que profesionalizarse, parece una tontería. no, tienes Pero razón, sí, profesionalizar es decir, vale, tengo un dashboard en el cual voy viendo todos los OKR que me ha puesto mi mentor o mi inversor o me los he puesto yo mismo, pero ahí realmente es cuando te tomas profesional, cuando dices, ¿por qué? Porque no se basarán en las típicas métricas de entra dinero, sale dinero, sí, de sí, sí, facturado, sí. ¿no? Las típicas que utiliza todo el mundo es facturo o no facturo, tengo que pagar mucho, no tengo que pagar mucho. Cuando tú estás metiéndole OKRs, ya te está cambiando la película, ¿no? Lo digo por lo que me parece muy interesante esto, ¿no? El bajarlo ya a tierra, ¿no? Sí, Vale, sí, pero sí. estos son los números que tienen que dar. Totalmente, sí. Además, yo creo que una vez que se entienden es la forma de entender y lo que has dicho de profesionalizarte, ¿no? Empezar a verte pues como un CEO, ¿no? Yo a mis emprendedores a veces les digo, bueno, hay que ponerse el traje de CEO ya, ¿no? Y se quedan un poco, ¿cómo, cómo? Y yo lo que intento transmitirles es profesionalizarse en el sentido de empezar a entender la visión de la empresa. No hace falta ser un experto en todas las áreas de la empresa, pero sino entender la visión, ¿no? Y para eso, además, hay otro tema que vamos a hablar que me parece muy importante, es, vale, he probado el producto, he pasado los OKRs y ahora ¿lo hago solo o lo hago acompañado? ¿Con quién me asocio? ¿Qué hago? Muy bien, mira, yo al hilo aprovecho y te comento que es tan importante esto que dices que justo, y hago venta, justo estoy sacando un proyecto ahora que se llama Pacto de Socios. O sea, Muy bien. imagínate si para mí es importante. Wow, es el melón más grande que abre un emprendedor, sin duda, ¿vale? Y tú esto lo sabes de sobra. Hay gente que se asocia con otras personas por miedo. Hay otras personas que se asocian por amistad. Hay otras personas que se asocian porque creen que comparten valores. O por amor. Wow, es por amor, por odio. Por muchas cosas, nos cuesta mucho, somos seres Mm, sociales. Pocos emprendedores barra emprendedoras tienen esa capacidad de decir, no, yo
me la juego, lo tiro para adelante y ya está. Cuando necesitas recursos, montas equipos. Los equipos al principio no puedes pagarles, les tienes que ofrecer lo que se llama el equity. Ujú. Esto es la parte más importante, es establecer bien los cimientos de la empresa. Entonces, un pacto de socios tiene que ser algo en el cual yo esto lo utilizo así y me gusta utilizarlo de esta manera, porque lo que yo digo habitualmente es, tienes que tener media hora muy mala con tus socios o tus futuros socios, en los cuales tiene que salir todo lo peor de lo Lo peor de peor, lo sí. peor. Decir, vale, le pego un tiro a tu perro, que es lo más quieres. Tú te acuestas con mi mujer o con mi marido. O sea, Sí, lo sí, sí, tienes que sí. llevar al extremo, ¿eh? Entonces, Mm, cuando llegas al extremo, decir, vale, vamos a vivir estas emociones ahora. ¿Cómo acabaría la sociedad? Mira, pues yo tengo este porcentaje, tú tienes el otro, tal. mm. Porque es como fundamental. Y tú esto lo habrás vivido muchas veces. Gente con buenas intenciones que cambia, que muta por lo que sea, por la Sí. presión, porque se viene, porque Mm. se cree las cosas demasiado, por lo que sea. Entonces, pacto de socios es ¿no? Antes hemos dicho la puerta de entrada y esta es la entrada VIP. O sea, una vez tienes la llave, ¿no? Es como la entrada. Y la gente tiene que dedicar muchas horas a hacer pactos de socios, porque ahí se cae todo, ¿eh? Sí, no, no, es súper importante y muchas empresas han fracasado precisamente por no haber hecho un pacto de socios o por haber elegido al socio erróneo, que como tú bien dices, la gente evoluciona y es verdad que hay caracteres que se transforman en Mm. depende de dónde los coloques. Bien, has hablado antes de las formas de financiación, ¿no? Bueno, hablando del tema del equipo, ¿no? Los equities y tal, ¿qué formas de financiación existen hoy en día que sean fáciles para un emprendedor, ¿no? Danos algún tip. Mira, buah, me lanzo. Te voy a hablar de las típicas, ¿no? Típica de inversor, que es alguien como puedo ser yo, la familia, el Friends and Fools, este famoso, ¿no? El que coges a tu tío, a tu tía, a tu padre y tal, y mete dinero aquí, que te voy a devolver. Está el tema del banco, que la gente lo infravalora. Un banco al final te están 6 7 8 ahora está bajando, en el cual no tienes que aguantar a nadie y lo único que tienes que dar explicaciones es al banco. Y después están para mí las inversiones inteligentes. De que las inversiones inteligentes es, no hace falta que tengas que ir a buscar según qué tipo de inversión, porque a lo mejor tienes a personas que ya tienen eso, que era donde tú te ibas a gastar el dinero, ¿no? Claro, Por ejemplo, ¿qué puede ser? Oye, quiero montar un restaurante muy selecto, no sé. Bueno, pues a lo mejor tienes que buscar un restaurante que no esté funcionando, ofrecerte sí, y decir, oye, tengo cuatro o cinco ideas, nos asociamos, tú pones todo el restaurante, toda la estructura y yo te traigo un DJ, te traigo no sé qué, yo me encargo de esto, me encargo del otro. A mí eso son las mejores inversiones, que es sí, coger activos en los cuales no se están trabajando y tú los puedas, en este caso, sobreexplotar. Entonces, es la mejor inversión que puede llegar a existir. Es coger algo que no funciona y tú hacerlo funcionar. Y la gente lo infravalora demasiado. Esa sería la mejor. Y después, como es obvio, pues están los business angels, te puedes ir a lanzaderas. O sea, realmente lo primero que tienes que preguntar es para qué quieres el dinero. Y claro, después, ¿qué vas a comprar con ese dinero? Y si alguien ya tiene eso que tú necesitas, o sea, marketing, el tema legal, todo, ostras, sé creativo barra creativa y crea un ecosistema en el cual no tengas que meter ese tipo de dinero porque el dinero al final, lo sabes de sobra, termina volando. claro. Bueno, pues mira, nos queda poco tiempo, aunque yo te haría 20.000 preguntas más, pero bueno, quizás nos dé para otro día y seguir Muy bien. explorando porque este mundo es súper interesante y te puedo asegurar que hay un montón de emprendedores con muchísimas preguntas y que quieren saber el punto de vista del inversor porque sois como su Goliat en estos momentos, ¿no? Pues Alberto, un placer, muchísimas gracias. Todo lo que has dicho, la verdad es que es muy interesante y muy útil para los emprendedores. Y bueno, gracias por estar aquí y colaborar conmigo. Muy bien, pues nada, gracias a ti por tener la deferencia de querer entrevistarme, me lo he pasado muy bien, se ha hecho muy corto, la verdad. Cuando hablas de Sí, emprendeduría, el tiempo vuela. Y nada, desearte, pues eso, que sigas ayudando a tantas personas. Necesitamos a más gente como tú, con el trabajo que hace, gracias. porque realmente nos ayuda muchísimo a eso, porque al final también eres un sello de calidad.
Entonces, gente que pasa por tus manos, pues ya tiene un trabajo, ya está preparada y además tiene alguien que les está acompañando. O sea, yo confío mucho en que mucha gente tome el camino este, el de buscar a personas que les mentoricen, les coachen, ¿no? Que se llama ahora. Y nada, todo un placer y cualquier cosa ya sabes que estaría encantado. Todo lo que sea negocio, me voy a llamar cuando tú quieras. Estaré encantado.